Señor, por esa alabanza. Y es verdad que vamos a ir a predicar y vamos a salir con la palabra, ¿verdad? La palabra dice en Romanos 10 que cómo irán si no hay quien les predique, ¿no? Y hemos estado teniendo diferentes prédicas acerca de cómo predicar y de por qué predicar y por qué evangelizar. Y qué hermosa alabanza que dice que salimos a la lucha con la palabra, hermanos. La palabra es espada de dos filos que penetra. Y quiero invitarles a buscar en sus Biblias el pasaje de Lucas, capítulo 18. Lucas, Evangelio de Lucas. La Biblia está Mateo, Marcos, Lucas, así que es el tercer libro del Nuevo Testamento. Capítulo 18, si usted lo encontró, por favor le pido que se ponga de pie como señal que halló el pasaje. Lucas capítulo 18. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el versículo 14. Todavía faltan algunos que no lo encontraron. Ya estamos todos. Vamos a leer entonces la palabra del Señor en Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. La palabra del Señor dice, tiene un título que dice parábola del fariseo y del publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Jesús está hablando, hermanos. Dos hombres subiendo al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor bendiga su palabra. Invito al pastor Fernando para que tenga el mensaje. Tomen asiento, hermanos. Les invito a orar un minuto, por favor, para que el Señor nos dirija en la exposición de su palabra. Señor, en esta noche queremos agradecerte por poder abrir una vez más tu palabra y tener ese recurso enorme, Señor, de que tú seas el que puedas aplicar la palabra al corazón de cada uno de nosotros, Señor. Primeramente, a mí mismo encuentra un corazón bueno, noble, Señor, una tierra fértil, para que yo pueda recibir, Señor, el mensaje, Señor, que tú me has dado y que lo pueda aplicar a mi vida. De la misma manera, mis hermanos, y que juntos, Señor, podamos aprender hoy día verdades espirituales que nos ayudan a crecer en nuestra vida y que nosotros podamos día a día, Señor, cambiar, sacar algo malo de nosotros y en su lugar reemplazarlo por algo bueno. Así que quedamos en tus manos agradecidos, sabiendo de que tú vas a trabajar de esas formas sabias que tú tienes en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. La familia Collier eran millonarios de comienzos del siglo XX, cuando Harlem, Nueva York, era un barrio de ciudadanos blancos ricos. Esta familia era papá, mamá y 2 hermanos, Homer y Langley. Eran muchachos muy inteligentes, graduados en honores en la Universidad de Nueva York. Sin embargo, cuando los padres de Homer y Langley murieron, algo pasó. Esto afectó terriblemente a estos 2 muchachos y los muchachos tomaron una decisión extrema. No quisieron relacionarse con nadie más fuera de su casa. No salían a la calle, no compraban nada, no pagaban ningún servicio al no poder salir a la calle. Las empresas de servicio le cortaron la luz, el gas, el agua, y así se fueron recluyendo poco a poco
y los vecinos se quejaban constantemente del mal olor que salía de la vivienda de estos hermanos. El 21 de marzo de 1947, la policía finalmente, ante las quejas de todo el vecindario, entró a la casa de la familia Collier. Entraron a la fuerza al 2078 de la Quinta Avenida en Nueva York. La ciudad encontró que los dos hermanos estaban muertos. Recogieron 136,000 kilos de basura, compuestos de madera, diarios, ropa, comida, y esos hermanos habían muerto por falta de alimentos. Se encerraron y guardaron todo, se aislaron del mundo y finalmente encontraron una muerte triste, teniendo todas las posibilidades para vivir de acuerdo al nivel que ellos tenían. Ellos decidieron encerrarse en sí mismos y vivir de acuerdo a una vida según su pensamiento. Y finalmente esto les llevó a la muerte. Esta semana estamos cerrando toda una serie de días en nuestra iglesia y en la cual hemos estado teniendo un tiempo de oración y de ayuno con el propósito de que el Señor pueda trabajar en la armonía de cada uno de los hogares de la iglesia y que nuestros hijos puedan regresar a sus caminos o puedan conocer al Señor por primera vez como Salvador personal. Queríamos darles algunos principios acerca de la oración, porque muchas veces en la vida, tal como los hermanos Collier, nosotros podemos guardar muchas cosas y podemos dejar de botar algunas cosas, y finalmente esto nos lleva por un camino tan extremo que finalmente podemos llegar a tener consecuencias graves. Hoy día estamos viendo el pasaje de Lucas, capítulo 18, versículos del 9 al 14. En algunas Biblias tiene por subtítulo Parábola del fariseo y el publicano. Me gustaría que puedas centrar tu atención en este pasaje. Esta parábola la dice el Señor Jesús. Una parábola, como nosotros sabemos, es un hecho que no necesariamente es real, pero sí es cierto. Y te explico la diferencia. Puede ser algo, un ejemplo de la naturaleza, puede ser un ejemplo entre una familia, un ejemplo entre dos personas, no necesariamente que le haya pasado a Juan y a Pedro, pero cuando te lo cuentan, tú sí sabes que le puede haber pasado a cualquier persona. Y el propósito de las parábolas era tener una enseñanza espiritual después de haberte puesto un ejemplo. Jesús, que era un maestro de la enseñanza, utilizaba las parábolas para hacer la teología simple en palabras, poniendo ejemplos de la vida diaria, de tal manera que el ser humano pudiese entrar en sentido y pudiese captar las verdades espirituales que le podían servir para su vida. En Lucas capítulo 18, versículo 9, comienza diciendo: a unos que confiaban en sí mismos como justos. Y hermanos, comenzamos por algo. El ser humano de por sí se tapa todas sus imperfecciones. Todos los seres humanos pensamos que somos lo mejor. Te pongo un ejemplo para que veas cómo el cerebro, la mente nos engaña siempre. Si tú ves una ropa de un artista, ¿no? Y tú dices, por poner un nombre, J-Lo tiene un nuevo vestido, y tú ves la publicidad y la ves ella bailando, moviendo, compra el vestido J-Lo. Entonces usted se pone el vestido J-Lo pensando en que se puede parecer a ella, ¿cierto? Porque así es el cerebro. Y al final somos los mismos con el vestido que se puso J-Lo, pero no nos parecemos de nadie. Y así puede ser con cualquier artista que usted cree, ¿ok? Porque el ser humano y el cerebro del hombre tiene esta autocomplacencia con uno mismo, ¿no? Y nos acordamos del cuento de los hermanos Grimm, de Blancanieves. Y en Blancanieves habría una bruja malvada, ¿no? Y esta bruja, que tenía su verruga en la nariz, toda fea, siempre se veía en un espejo. Y el que estaba supuestamente en el espejo, porque hablaba con el espejo, ¿no? Y el espejo era bien mentiroso, porque cada vez que ella le preguntaba, espejito, espejito, ¿se acuerdan de esa historia? Espejito, espejito, ¿quién es la más bella? Pues tú eres la más bella, ¿no? ¿Qué hacía el espejo? Le mentía. Al final ese espejo
no era el que hablaba, era ella misma que a través del espejo quería decirte algo. Y yo te digo algo, nosotros somos muy autocomplacientes con nosotros mismos. Si alguien hace algo, que muera. Y si tú haces algo, ya le pedí perdón al Señor y ya. ¿Cierto? Como dice la ley del embudo, ancho para otros, ¿cierto? O perdón, ancho para mí y angosto para otros, ¿no? Porque así somos los seres humanos. Entonces, para tú propiamente, tú siempre vas a ser justo, lindo, ¿no? Tú tienes una excusa. Yo soy así porque la vida me hizo así. Yo soy así porque usted no sabe todo lo que yo he sufrido. Yo soy así porque toda mi familia ha sido así. Entonces te justificas. Siempre eres bueno, lindo, siempre tienes una excusa para todo. Y la Biblia dice que eso es tu propia justicia, pero no es la justicia de Dios. La justicia del hombre no es medida por el hombre, la justicia del hombre es medida por Dios. ¿Okay? Y entonces Jesús dice en el versículo 9, a unos que confiaban en sí mismos, les contó también esta parábola, este ejemplo. Versículo 10, 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. La Biblia es clara cuando dice 2 hombres. Y cuando la Biblia dice 2 hombres, quiere decir 2 iguales. 2 personas que delante de Dios eran lo mismo, pero para los hombres no lo eran. ¿Por qué? Porque los hombres se diferencian por sus cargos, por sus posiciones. Y uno de ellos era fariseo y el otro era publicano. ¿Okay? Un fariseo era, en pocas palabras, una persona que conocía mucho de la Biblia, pero era tan legalista, tan estricto con las cosas de la Biblia, que se ponía muchas reglas. Y él intentaba hacer por sus propios esfuerzos muchas cosas para alcanzar su propia justicia. Y era tan recto consigo mismo que él decía, yo sí hago esto y los demás no pueden. Ahora, el otro problema del fariseo era que el fariseo, al mismo tiempo que era religioso, era una persona de clase media. Usualmente eran negociantes, eran las personas que armaban las cuestiones comunitarias y se llevaban muy bien con el pueblo. Entonces, tenían mucho respeto por el pueblo. Entonces ellos pensaban que ese respeto era al final una justificación delante de Dios. Entonces había un hombre que era fariseo, un hombre que conocía mucho de la Biblia, un hombre que oraba todos los días. Algunas características de este hombre vamos a verlas en el versículo 11. El fariseo puesto en pie, miren lo que dice, hermanos, miren la Biblia. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. Vamos por partes. Y acá hay una verdad bien importante. Lo primero que quería tener en cuenta, hermanos, no basta con creer. El fariseo tenía una vida religiosa casi perfecta. Este hombre iba al templo y dice que subieron los 2 al templo. ¿Okay? El fariseo congregaba. Y el fariseo dice que le decía a Dios, yo doy mi diezmo, o sea, yo colaboro, ¿no? Yo ayuno, yo me sacrifico, yo doy limosna. Pero había un problema. El fariseo estaba delante de Dios puesto de pie, erguido. Y todo eso que yo hago, entonces me da la opción de yo ponerme de pie, porque yo no soy como esos hombres. Yo soy mejor que esos hombres, porque yo hago muchas cosas que ellos no pueden hacer. Y el segundo hombre era un publicano. El publicano tampoco era una persona buena del todo. El publicano, como nosotros sabemos, en el tiempo de Jesús, los romanos habían invadido Israel, y para cobrar impuestos, como los romanos no sabían el idioma hebreo, ellos buscaban personas del mismo pueblo de Israel para que le cobre impuestos a su misma gente. Por lo tanto, eran considerados traidores. El otro problema que había era que, como los hebreos se dedicaban mayormente al comercio informal, no se podía saber cuánto es lo que ganaba un hebreo. Por lo tanto, muchas veces el publicano decía que recibía 10 y al final recibía 5. Y todo el resto de dinero
se lo metía al bolsillo. ¿Okay? Entonces, los publicanos eran considerados vendidos al enemigo, traidores, corruptos, y eran ricos. Pero ese hombre rico que tenía todo, se cansó. Ese hombre rico que había conseguido todo en la vida, se cansó. Y llegó al Señor de rodillas. Llegó al Señor no de pie, llegó de rodillas. Y hermanos, una de las cosas que aprendemos aquí es que el dinero no da la felicidad. Muchas veces nosotros pensamos que la vida es lo que nosotros conseguimos materialmente. Y nosotros creemos que cuando Dios nos bendice materialmente, entonces estamos bien con Dios. Acá vemos un hombre que tenía todo y en demasía, y sin embargo delante de Dios se sentía nada. Los dos sabían que tenían que ir al templo. Los dos sabían que existía Dios. Los dos tenían conciencia de Dios. Pero había uno que estaba de pie y había uno que estaba de rodillas. No basta con creer. No basta con congregarse. No basta con orar. Y hermanos, muchas veces nosotros vemos que así como el fariseo, nuestras oraciones, si no estamos en comunión con Dios, no van a pasar del techo. Dice que el fariseo oraba, pero su oración era consigo mismo, dice. Hablaba, pero no escuchaba Dios la oración. Él se hablaba a sí mismo. Entonces, sería bueno saber algunas verdades acerca de la oración. ¿Qué es la oración? Comenzando por ahí. Toda esta semana hemos estado orando con un propósito en especial. Pero, ¿qué es la oración? Y podemos decir, primeramente, y quisiera que me presten atención, por favor. La oración es una conversación con Dios. Es un camino en dos vías. No es un monólogo. Un monólogo es cuando una persona se para y habla y todos le escuchan. La oración es, usted habla y Dios le responde. La pregunta es, ¿y cómo me responde Dios? Y la respuesta es, con su palabra. Y toda oración tiene que ir acompañado con el estudio de la Biblia. Porque usted le habla a Dios en la oración y Dios le habla a usted en la Biblia. Pero para orar, para entablar una conversación con Dios, hay que tener una llave de entrada. Esa llave es la humildad. Y eso era lo que tenía el publicano. El fariseo estaba de pie, como un signo de altivez, y el publicano estaba de rodillas. Muchas veces en la oración podemos caer en el error del fariseo, de estar hablando con nosotros mismos. Y para hablar con Dios, lo primero que se necesita es un corazón sincero. Lo segundo que nosotros vemos, hermanos, es que la oración no es rezar. Los cristianos no rezan. Un rezo es una serie de frases que nosotros podemos repetir, que pueden ser muy buenas, que pueden tener mucho sentido, pero que las decimos siempre y constantemente sin pensarlas y sin aplicar a la vida. Entonces usted puede estar rezando, hablando consigo mismo, diciendo lo que es costumbre de decir siempre, pero sin embargo no orar. La oración no es solo pedir, hermanos. La oración es un tiempo para estar con Dios. Nosotros hemos conocido en la vida muchas veces personas que se acercan a alguien por interés, solamente porque quieren algo de esa persona, solamente porque quieren algún beneficio de estar con la otra persona. ¿Okay? Ahora, Dios sabe, así como usted sabe quién se le acerca a usted por interés, Dios sabe quién se le acerca a Él solamente por interés. Y acá hay una sentencia que quisiera que usted me la escuche. Si usted se acerca a Dios solamente cuando esté en problemas, usted está en un grave problema. Te repito, si usted se acerca a Dios solo cuando está en problemas, usted tiene un grave problema. Porque Dios sabe que usted se acerca a Él con interés. Y Dios lo que anhela
es de que usted se acerque a Él porque le gusta estar con Él, porque le agrada estar con Él. Dios no está interesado en lo que tú le das. Dios está interesado en quién tú eres delante de Él. Y la oración, otra cosa que nosotros podemos ver, hermanos, es que la oración es personal. El fariseo no buscó a un sacerdote para que ore por él. El publicano no buscó a un sacerdote para que hable por él. Los dos fueron directos al templo y los dos oraron personalmente. Y hermano, cuando usted esté en una situación difícil, usted órale personalmente a Dios. Usted no necesita necesariamente que un pastor esté con usted, que un hermano mayor esté con usted, que alguien que sabe más esté con usted. Dios solamente tiene un lenguaje, porque muchas veces Dios no escucha ni nuestras palabras. Dios lo que escucha es un lenguaje invisible, el lenguaje de tu corazón. Y cuando tú le abres tu corazón, no importa si tú hables bien o mal, no importa si tú tengas instrucción o no, no importa si tú sabes qué decir o no, cuando tú abres tu corazón y caes de rodillas a Dios, tenga seguro que Dios le va a escuchar. El Salmo 138:6 dice: Jehová atiende al humilde, mas mira de lejos al altivo. Salmo 138:6. Versículo 13, seguimos viendo, ya hemos visto al fariseo, ahora vamos a ver, dice el versículo 13, más, o sea, por el contrario, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecado. Este hombre que era publicano, rico, que le sobraba el dinero por la corrupción en medio de la cual él trabajaba, estaba insatisfecho de la vida. Este hombre al que todos le volteaban la cara, este hombre que decía: no me importa qué piensen de mí, yo traigo dinero y no necesito de nadie. Llegó un momento en que se cansó de esa vida y se tiró de rodillas delante de Dios, porque nunca estaremos tan altos delante de Dios como cuando caemos de rodillas delante de Él. Y el publicano le da una palabra al Señor, que es algo que el apóstol Pablo va a desarrollar con una gran extensión en las epístolas. Le dice: sé propicio a mi pecador. Y la pregunta es: ¿qué es la propiciación? Mejor dicho, ¿quién es la propiciación? Y la propiciación es un acto entre dos partes. Una persona irada y la otra persona en falta con la persona irada. Y la propiciación es reconciliar a estas dos personas, calmando la ira del que está molesto y exige justicia. Porque, hermanos, Dios es amor, pero Dios también es justo. Hace 3 años y medio en Sao Paulo, Brasil, hubo una historia muy famosa. Un hombre violó a una niña de 9 meses de vida. ¿Okay? Entonces, cuando lo llevaron a este hombre al tribunal, este hombre, la sentencia que dio fue que, como era la primera vez que había hecho este acto, entonces iba a hacer trabajos comunales y se le iba a dejar libre, ¿no? Porque era una persona que había contribuido en muchas cosas a la sociedad durante toda su vida. Un escándalo en la sociedad de Sao Paulo, salieron a hacer marchas, los padres salían en los medios de comunicación, a través de las redes sociales, todos pedían la muerte de esta persona. Y el juez decía: yo lo único que sé es que yo tengo mucha simpatía con este hombre. Yo pienso que es un hombre que merece la pena darle una oportunidad. La pregunta sería, el juez estaba para impartir justicia. ¿Era una forma esa de impartir justicia? Evidentemente no. Entonces, ese juez podía ser muy condescendiente, podía ver con una mirada de aprecio a ese violador, pero no estaba haciendo justicia. La Biblia dice que cada uno de nosotros delante de Dios es culpable y que nosotros lo único que merecemos delante de Dios por haber llevado la vida que hemos llevado es la muerte. Y a pesar que Dios sea amor, Dios también tiene que ser justo y recto con sus decisiones. Y la Biblia dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte.
Pero sin embargo hay un regalo, dice Romanos 6:23. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces Jesucristo se pone como propiciación, como el pago. Ustedes saben que esta palabra propiciación la entendían perfectamente los romanos de la época. Antiguamente, en Roma, cuando había un juicio hacia alguien y el juez declaraba culpable a alguien por lo que sea, había una puerta abierta para que alguien diga: señor juez, yo quiero pagar el castigo de esa persona. Deje libre a ese hombre y yo voy a tomar el lugar de ese hombre y a mí deme la pena de él. De tal manera que si ese hombre era condenado a muerte, cualquier persona podía levantar la mano y podía decir: yo tomo el lugar de él, a él déjelo libre y yo voy a morir por él. Y la Biblia dice que eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Jesucristo, cuando toda la humanidad merecía morir, Él dijo: un momento, yo vengo y voy a tomar el lugar de todos para que se aplique la justicia y Dios siga siendo justo, y para que se aplique el amor y en la justicia de Dios todos los demás puedan ser salvos. Y ese es el gran amor que nosotros vemos en nosotros. Sé propicio a mi pecador, decía el publicano. Romanos 3:24 dice: hemos sido justificados gratuitamente por la fe en Cristo, quien es la propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 2:2 dice: Él es la propiciación por nuestros pecados. Y hermanos, nosotros tenemos que entender de que la manera de llegar a Dios no es orando, no es dando, no es yendo a un templo, no es haciendo actos religiosos. Porque nosotros creemos muchas veces que porque hemos cambiado de iglesia, entonces nosotros ya somos justos delante de Dios. Pero si seguimos haciendo lo mismo que todos los días, así tu iglesia tenga el letrero que diga evangélica, católica, protestante, testigo de Jehová, es lo mismo. Dios no mira tu denominación, Dios mira tu corazón. Y muchas veces nosotros nos hacemos justos a nosotros mismos, nos mentimos a nosotros mismos. Y nos hace acordar esto el cuento de este muñeco Pinocho, ¿no? Ese cuento italiano de Carlo Collodi. Este trata acerca de un hombre que era muy experto en hacer cosas de madera y hace un muñeco y mágicamente le da vida. Y este muñeco tenía una característica, que este muñeco quería crecer. Y para crecer, lo que él tenía que hacer era nunca decir una mentira. Y por el contrario, cada vez que decía una mentira, le comenzaba a crecer la nariz. Y una de las frases que dice este cuento es cuando la nariz le crece enormemente a Pinocho. Pinocho negando que había mentido y las evidencias diciendo que era lo contrario, su creador le dice: sé hombre, madura. Reconoce que te mientes a ti mismo y que estás justificando tus errores, porque finalmente tu nariz denota lo que tú has hecho en la vida. Y hermanos, quizás eso sería una buena ilustración para nosotros. Seamos ya maduros. Muchas veces somos viejos conociendo las cosas del Señor y no maduramos. Envejecemos, pero no maduramos. Reconozcamos quiénes somos. Reconozcamos que hacemos cosas que no están de acuerdo a lo que Dios dice. Reconozcamos de que muchas veces nuestro camino no es el camino que Dios nos pide. ¿Okay? Y hermanos, el fariseo es una advertencia para nuestras vidas y el publicano es un ejemplo para nosotros. Te repito, el fariseo es una advertencia para nuestras vidas y el publicano es un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros vamos ante Dios, no importa si estás de rodillas o de pie finalmente. Lo que importa es qué haces cuando sales de ese templo. Porque hay mucha gente que está de rodillas. Hay mucha gente que se lacera el cuerpo. Hay mucha gente que hace sacrificios extremos. Hay gente que hace largas caminatas de días para llegar hasta un lugar sagrado, supuestamente. Pero a Dios no le interesa eso.
A Dios lo que le interesa es qué es usted cuando usted sale a la calle. ¿Cómo es su vida sexual? ¿Cómo es su vida relacional con los demás? ¿Usted involucra a Dios en su vida? Cuando Dios le dice que cambie, ¿usted cambia? ¿Usted piensa solamente en usted? ¿O usted tiene un lugar en su corazón para pensar en los demás? ¿A usted le gusta leer la Biblia o la ignora totalmente? Y no solamente la ignora, sino que no le importa leer la Biblia. Y hermanos, de repente usted me dirá, pastor, usted ha almorzado dinamita hoy día, creo, ¿no? Está molesto hoy día. ¿Okay? Pero hermanos, esta historia del fariseo y el publicano es de mucha trascendencia para nosotros. Porque nosotros podemos volvernos religiosos sin darnos cuenta. Podemos volvernos personas con apariencia de piedad, pero en nuestros hechos no lo hacemos. Quizás nosotros estemos contentos porque hay algunas cosas que ya no hagamos, ¿no? De repente ya no hacemos, y con todo respeto a otras iglesias, una señal de la cruz, un rezo, ¿cierto? Ya no tenemos imágenes. Pero hay otro tipo de religiosidad que tampoco le agrada a Dios. Esa religiosidad es vivir casi toda tu vida ignorando a Dios y creyendo que porque vienes 1 o 2 horas a una iglesia, que porque escuchas un sermón en el internet, tú ya estás bien con Dios. ¿Saben qué cosa ha pasado? Muchas veces no conocemos al que justifica. No conocemos lo que es la propiciación. Y antes, el fariseo y el publicano iban al templo. Y ahora usted y yo, para ser justificados, ya no tenemos que ir a un templo. Ahora hay una persona que es el que nos justifica, y es el Señor Jesús. Primera de Timoteo 2:5 dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No confiemos en nuestra justicia. No confiemos en el espejito, ¿quién es el más bello? Porque si no, lo único que vamos a hacer es guardando basura espiritual. Y muchas veces, como los hermanos Collier de la ilustración del comienzo, podemos guardar cantidad de cosas en nuestra vida que finalmente nos llevan a la muerte. Y es interesante saber, hermanos, que apenas termina esta parábola, nosotros vemos que en el versículo 15 Jesús continúa la historia y dice algo que aparentemente no tiene nada que ver con lo que está hablando, porque en el versículo 15 dice: traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron, mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. ¿Tú sabes por qué Jesús dice esta sentencia? Porque los niños tienen una característica que nosotros los adultos ya la perdimos hace mucho tiempo. Los niños no están pensando en el pasado y tampoco meditan en lo que les puede pasar en el futuro. Los niños viven en un continuo presente siempre. Se preocupan por su ahora. Y hermanos, quizás esa sea una enseñanza que nosotros podamos sacar. Hasta que nosotros no dejemos el pasado atrás, nuestros resentimientos, ese día que te hirieron el corazón, esa relación que cambió tu vida, esa traición que te partió en 1000 pedazos. Y mientras nosotros no dejemos de estar preocupados por el futuro, afanados, constantemente mirando lo que va a pasar adelante, y hasta el momento en que no nos convirtamos espiritualmente en niños, pensando en el hoy, disfrutándolo, viviendo, saboreando cada minuto del presente, entonces cuando tú seas así, entonces tú te vas a dar cuenta de que tienes un Dios personal en el que cada día que transcurre su presencia va a tu lado. Y finalmente ese es el propósito de la oración: confiar tanto en Dios,
abandonarte tanto a Dios que te olvidas de lo que tienes que hacer, que te olvidas de todas las cosas que te obligan a cumplir y que solamente te arrodillas delante de Él y le dices: quiero conocer a aquel que es mi propiciación. Sé propicio a mí porque soy pecador, porque no me considero justo a mí mismo. Y hermanos, yo te digo una cosa, quizás usted me estará diciendo: pastor, yo ya hice eso ya, yo ya conocí al Señor. Hermano, tienes que hacerlo todos los días. Usted nace espiritualmente una sola vez, pero usted todos los días tiene que reconocer quién es. Un predicador decía: todos los días predícate el Evangelio cuando te levantes. Todos los días, ¿qué es el Evangelio? Yo soy un pecador, no merezco nada. Dios mandó a Jesucristo en su gran amor. Él tomó mi lugar. Yo me arrepiento y estoy en Cristo. Y eso es lo único que a mí me da valor. Todos los días, por más que hayas hecho, por más que hayas avanzado en tu vida espiritual, reconoce siempre que eres lo que eres. Y nosotros vamos a ser pecadores hasta que nos vayamos de este mundo terrenal. Pero la grandeza está en que en medio de nuestras circunstancias nosotros reconocemos qué somos, sabemos a quién ir y sabemos a dónde vamos a ir cuando estemos en Cristo Jesús. Amén. Esa es la invitación que se te hace en esta noche. Y hermanos, de una vez por todas, no tengamos el alma en dos. No estemos, como dicen algunos, en dos aguas, mirando hacia un lado y mirando hacia el otro, participando de una cosa y extrañando la otra. No le demos a Dios las miserias de lo que nos sobra, las migajas de nuestro tiempo, las migajas de nuestro servicio, las migajas de nuestras fuerzas. Porque en el Antiguo Testamento existía un principio, que era el principio de las primicias. Y las primicias era darle a Dios lo mejor de tu cosecha, lo mejor de tu tiempo, lo mejor de tu casa y por último, lo mejor de tu corazón. Que eso es lo que Dios finalmente pide para nosotros. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias al Señor. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a orar, hermano. Señor, hoy día hemos escuchado el desafío, el reto que pones en nuestros corazones. Y sí, Señor, nosotros somos como este fariseo. Constantemente tenemos la tendencia a ser religiosos y a creer que porque hacemos cosas podemos ponernos delante de pie, ante tu presencia, Señor. Permítenos llegar a ti como el publicano, cansados, rendidos, Señor, de nuestro camino y pidiendo propiciación, pidiendo salvación, pidiendo que rescates nuestra alma de esa sed espiritual que tiene. Así que permítenos vivir todos los días un continuo presente, Señor, esperando que cada día tú nos des tu amor, tu misericordia, y mientras tanto nosotros lo único que tengamos que hacer es obedecerte a ti, de acuerdo a los principios que hay en tu palabra. Así que descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermano. Vamos a cantar una última alabanza. Voy a pedirle a mi hermana Marta si nos puede ayudar. Para usted que ha entendido el mensaje el día de hoy, vamos a alabar al Señor. Vamos a decirle: tú llenas mi corazón con tu presencia. Levantando nuestras manos, vamos a darle gracias al Señor por lo que Él es para nosotros. Todos, con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para
recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor. Me siento lindo, Señor. Una vez más, todos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Gracias, Señor, por tu misericordia de nosotros. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Dios nos bendiga, hermanos. Estamos despedidos y podemos saludarnos unos a otros. En la parte de atrás tenemos un pequeño break, un pequeño lonche, para que ustedes puedan calentarse un poquito con el frío. Dios les bendiga. Bendiciones.